seguir un cronograma. Hoy toca es lo que está registrado, entonces tengo que darle eso. Esa clase quedó, entre nosotros, quedó suspendida para que ustedes estudiaran, pero yo les puedo dar esa clase, o sea, les puedo pasar al delegado, que se encarga de pasarle al grupo y lo leen, ¿está bien? Porque salen del examen. Y si tienen alguna duda de eso, en alguna clase, me preguntan y aclaramos. ¿Me parece? Sí. Bueno. Vamos a hablar de semiología del tórax, unidad 5. Como competencia, identificar los motivos de consultas de la región torácica, describir el examen físico del tórax, comprender la importancia de reconocer los síntomas de un paciente con patología torácica. Semiología del tórax que realmente nosotros en cirugía vamos a dar bastante superficial porque es una parte que nos toca mucho a nosotros los cirujanos, a no ser que se trate de un trauma torácico o alguna complicación que ya sea que tenga que ser interconsultado con nosotros para hacer algún procedimiento quirúrgico. Pero las enfermedades de base como tal se tratan más bien en clínica médica, neumología, y ahí es donde van a estudiar mejor. Si ustedes tienen también materia de eso para la semiología como tal. Nosotros los cirujanos lo único que sabemos cortar, meter tubo, suturar, hasta ahí lo que llegamos. Pero igual tenemos que estudiar. Entonces, topográficamente, el tórax, ustedes saben que es una caja, una jaula, donde van a estar contenidos órganos vitales. La mayor parte, o sea, de los órganos vitales está también en el tórax, porque en el abdomen. Que va a estar protegida por la jaula torácica como tal, va a estar compuesto por huesos, que son esternón y columna vertebral delante y de atrás, y a los costados las costillas, con sus respectivos músculos y tejidos celulares subcutáneos, y así como la piel. El tórax lo vamos a, topográficamente, en la parte externa, vamos a ver una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Es como el tórax se considera como un cono que está truncado, que está al revés, con la base hacia abajo y el vértice hacia arriba. Entonces, hay varios límites, varias zonas que se deben de conocer en cuanto a la semiología para poder ir entendiendo después sobre todo la parte del examen físico, en donde tenemos que hacer las prestaciones, en donde tenemos que hacer la percusión y qué podemos encontrar. De ahí es que surgen varias líneas que son líneas convencionales que me van a delimitar estas regiones o zonas que son importantes. La parte anterior, vamos a ver la parte anterior, la parte posterior, la parte lateral. Como les dije, en la parte anterior vamos a tener lo primero, igual que en el abdomen, esto casi que se corresponde con las divisiones del abdomen, que en la parte, en el medio, lo que sería la línea alba en el abdomen, sería la línea esternal que va en el mismo medio por el esternón y me va a dividir un hemitórax derecho y un hemitórax izquierdo. Después tenemos la línea clavicular que ven acá, corresponde con la clavícula, y por abajo la línea de la sexta costilla, delimitando así el tórax hacia arriba y hacia abajo. Pero el tórax no es esa parte nomás, no termina ahí nada más el tórax. El tórax tiene una parte abdominal, o sea, la parte tóraco-abdominal, y una parte también que pertenece al cuello. Entonces, dentro de esas líneas vamos a tener la línea de la tercera costilla, que va a dividir ese hemitórax. Ya tenemos derecha e izquierda, y ese derecha e izquierda vamos a dividirlo otra vez en superior e inferior. Esta parte inferior, a partir de la sexta costilla más o menos, corresponde lo que sería la zona mamaria, la región mamaria, que cuando se hace un examen físico entra dentro del tórax, porque es de la misma región. Al hacer un examen físico del tórax, sí o sí tenemos que examinar mamas también. No es que vamos a examinar tórax y
y después vamos a examinar más, ¿entienden? Pero para su mejor estudio se divide en otro capítulo, vamos a tener otra clase de examen físico de las manos, ¿está bien? Otra línea importante es la línea medio clavicular y la línea paraesternal. Y así nos quedan la zona, la parte superior y la parte inferior subdividida otra vez en región esternal, la región supraclavicular, infraclavicular y la región mamaria, como les dije, y la parte del tórax abdominal, que sería el hipocondrio derecho e izquierdo, la parte anterior que ya es prácticamente parte de abdomen. Lo que vamos a encontrar más bien es ya órgano intraabdominal, como el lado derecho, que es más importante, el hígado, y la parte izquierda, el vaso, con los respectivos ángulos colónicos, el colon derecho y el colon izquierdo, pero ya está protegido por la parrilla costal, entonces va dentro de la cavidad la parte torácica, que también ahí va a estar el músculo diafragma, que es lo que va a estar dividiendo el tórax del abdomen. Entonces, la región mamaria, como les dije, que va a estar en esta zona, a partir del quinto o sexto espacio intercostal, ya sea hombre o mujer, hasta la tercera, de la tercera costilla hasta la sexta, a quinta o sexta costilla o espacio intercostal, hasta ahí llega. Lo normal, de ahí, en dependencia de la constitución física de cada uno, pues abarca más o menos. Entonces esas son las zonas de la parte anterior. En la parte anterior hay una referencia anatómica que es muy importante, que tenemos que reconocer. Es una prominencia que está en el medio, en el esternón, que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, me forma una saliente, una prominencia que se conoce como ángulo de Lois. ¿Por qué es importante el ángulo de Lois? Porque a los lados corresponde con el segundo o la segunda costilla, y inmediatamente por debajo, al tocar el ángulo de Lois, se toca la costilla, y abajo ya vamos a tener lo que nos interesa, que es el segundo espacio intercostal, que tomamos como referencia para poder contar los próximos espacios intercostales: segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y así sucesivamente. El primero, ¿por qué no se cuenta? El primer espacio intercostal, ¿por qué no partimos de ahí? Porque está más profundo y está más protegido, está casi que por debajo de la clavícula y es imposible llegar ahí. Entonces, a partir del segundo espacio intercostal es que podemos contar. Entonces, esto es importante para la hora de hacer un examen físico, cuando vean, para poder hacer una percusión, porque no debemos percutir encima de la costilla. Entonces, para saber más o menos dónde empieza el espacio intercostal, para eso nos sirve el ángulo de Lois. Y en cirugía, ¿por qué es importante? Porque en cirugía, los tratamientos que hacemos, cuando hay un derrame pleural, cuando hay un neumotórax, es colocar un tubo. Pero ¿dónde colocamos ese tubo? En los espacios intercostales, y en dependencia de lo que tenga nuestro paciente, tenemos que saber si ponemos en el segundo espacio intercostal, si ponemos en el quinto espacio intercostal o si ponemos en el octavo espacio intercostal. Entonces, para eso nos sirve esto, para poder contar, porque es difícil mirar así al paciente y vamos a saber, este es el quinto o sexto espacio intercostal. Tenemos que tener una referencia anatómica, ¿está bien? Ese es el ángulo de Lois, que esto es anatomía, primer año. Entonces, la parte posterior, igual que en la parte anterior, hay líneas convencionales. En la parte, en el medio, lo que se corresponde con la parte anterior de la línea external es la línea vertebral, que me divide derecha e izquierda, igual como habíamos visto en la parte anterior. De ahí tenemos la línea escapular, que sería hacia afuera, la escápulo espinal, que es la parte superior, que en la parte anterior teníamos que era la línea clavicular, la línea la línea infraescapular, que pasa ambos vértices de la escápula, y la línea de la 12ª costilla, que hasta ahí llega la parte, ya casi que la parte lumbar, la parte de abdominal, ya, pero que se corresponde con los hipocondrios y la fosa lumbar, que es importante sobre todo en trauma, por si llega un paciente con una herida penetrante en la parte posterior,
me puede lesionar tanto abdomen como tórax. Entonces, por eso se conoce como regiones tóraco-abdominales, anterior y posterior. Entonces, ahí me divide las regiones, la supraescapular, la infraescapular, interna y externa, la región escapulovertebral, la región escapular y ya la infraescapular interna y externa. En esta zona, sobre todo, en el área verde, que es la región escapulovertebral, es donde mejor se va a hacer, por ejemplo, la auscultación a la hora de hacer un examen físico. Acá en esta parte naranjada, que es la zona escapular, no se puede o no se debe ni percutir ni auscultar, porque no vas a escuchar nada, no vas a conseguir nada porque está ocupado por hueso como tal. Es importante también, a la hora de un trauma, por ejemplo, viene con una herida por arma blanca que penetra en esta zona y casi siempre es superficial nada más, porque el omóplato o la escápula le sirve como una protección al tórax y el arma blanca llega hasta ahí nomás y no penetra a la cavidad pleural. Por lo tanto, muchas veces no causa ninguna lesión, es una herida superficial que no revierte ninguna gravedad. Por eso es importante también en esa zona, cuando vean así una herida, eso no es algo grave. La parte lateral o la región axilar como tal, vamos a dividirlo con tres líneas: una línea axilar anterior, una línea axilar media y una línea axilar posterior, que tomando la sexta línea o la línea de la sexta costilla, que por detrás se va a corresponder con el vértice de la escápula, me divide en superior e inferior, y así tenemos la región supraaxilar interno, supraaxilar externo, infraaxilar interno y la infraaxilar externo, que es importante también a la hora de hacer un examen físico, como vamos a ver más adelante, o sobre todo cuando hay un derrame pleural a la hora de hacer una percusión. Y por supuesto en trauma, que es por donde penetre la herida, puede ser qué órgano puede estar afectado. La región axilar también es una zona muy importante cuando se habla de las mamas, por lo tanto se estudia junto con las mamas. En el mismo capítulo, en la misma clase, cuando hacemos examen físico de mama, semiología de mama, estudiamos también de la axila, porque la afección mamaria se relaciona muy íntimamente con la parte axilar por la parte ganglionar o por la circulación linfática. Todos los ganglios que se encuentran a donde drenan la glándula mamaria está en la axila. ¿Está bien? Entonces se estudian juntos a la hora de hacer el examen físico. Los motivos de consulta: un paciente con una afección de tórax o dentro de la cavidad torácica, la parte respiratoria, que esto, como les dije, es más bien más clínico, más neumología lo que se estudia. Entonces, el primer motivo de consulta que vamos a tener es la tos, el dolor, la dificultad respiratoria, quejido respiratorio, el estridor, la vómita, expectoración y la hemoptisis. Estos serían los motivos de consulta. En cirugía, casi siempre es dolor, algunas veces dificultad respiratoria, la vómita y la hemoptisis puede ser un motivo de consulta en cirugía. Sobre todo dolor, dificultad respiratoria y la hemoptisis, que vamos a ir viendo qué son cada uno. La tos, que es un movimiento reflejo o voluntario que consiste en una expiración profunda, brusca y sonora. Es como un mecanismo de defensa que va a tener nuestro organismo para evitar que entre cuerpo extraño o para expulsar a veces contenidos como la misma expectoración, la misma hemoptisis, contenidos que son anormales dentro del parénquima pulmonar. Para eso sirve la tos. Entonces, ¿qué tenemos que ver de la tos? La frecuencia, el tono, el timbre. La frecuencia se refiere a qué hora es más intenso la tos. Si es por la mañana,
si es por la tardecita o a veces en la noche. Por ejemplo, en los pacientes que tienen bronquitis crónica, generalmente por la mañana la tos es mucho más fuerte porque toda esa expectoración se acumula durante la noche cuando el paciente está descansando y se levanta y empieza a toser, tratando de expulsar las expectoraciones que se acumulan. En pacientes con un cáncer de pulmón, por ejemplo, la tos más bien es por la tardecita. Amanece bien el paciente, pasa todo el día y a la tardecita empieza, ya mientras más tarde sea, empieza a toser el paciente y casi siempre se acompaña de una febrícula. Eso es un cáncer de pulmón que es más frecuente la forma de presentación. El tono y el timbre se refiere a más bien al sonido que va a tener la tos del paciente. En eso, dentro de eso tenemos la tos bitonal, que es cuando aparecen tonos agudos y de repente tonos graves, simultáneamente, que también se conoce como tos chillona, es como que el paciente está llorando. Empieza a toser agudo y de repente es grave su tos, es como gruesa esa tos. El tos grupal o disfónico suele asociarse a estrido respiratorio y se ve en las laringitis obstructivas porque compromete la glotis o la subglotis, se cierra y el paciente tiene esa como disfonía, como que no puede toser, al igual que cuando uno no puede hablar porque está inflamada la garganta, así también quiere toser pero no emite tanto sonido. La tos ronca o tos perruna, como su nombre lo dice, es como escuchar a un perro ladrar. Asimismo el paciente tose. Se ve mucho en pacientes pediátricos, en los niños que tienen un síndrome grupal o una laringitis aguda viral. Se inflama la laringe y empieza a toser como si fueran perritos. La tos cavernosa se observa en la obstrucción incompleta de las cuerdas vocales. Es como si estuviera tosiendo con la boca cerrada, cuando se tapa la boca, y es como algo hueco, algo dentro de una caverna que está tosiendo el paciente. Y eso provoca una resonancia especial con características auditivas de un sonido cavitario y se ve cada vez que se habla de caverna o cavernoso, estamos hablando de la tuberculosis en el pulmón. ¿Sí? Entonces, los pacientes tuberculosos tienen esa tos llamativa, una tos característica de ellos que es como si estuvieran tosiendo con la boca tapada, con la mano tapada y dentro de como si fuera dentro de una cavidad. La tos crasa o tos húmeda es de timbre grave, burbujeante y se convierte inexorablemente en productiva cuando ya aparece la expectoración. Casi siempre la tos crasa o la tos húmeda, esa tos seca y que se puede ir evolucionando a una tos húmeda ya cuando el paciente empieza a toser y a expectorar, a sacar flemas. Se ve mucho en infecciones, en la neumonía, por ejemplo. La tos apagada o tos débil, que generalmente se ve en pacientes ancianos o pacientes también graves, pacientes que están enfermos, internados, con un cuadro grave que no tiene fuerza y no puede toser fuerte. Esa es la tos apagada. El ritmo también es importante, el horario, que puede ser la tos matinal, la vespertina y la tos nocturna, como les dije. El ritmo y la frecuencia y el horario más o menos se relacionan. La tos vespertina, como les dije, en caso de nuestra especialidad de cirugía, se ve en los cánceres de pulmón. Matinal, nocturna ya es más bien cuadro infeccioso, algo netamente clínico. El dolor, que no es muy frecuente en el tórax, no es un síntoma que aparezca primero, no como en el abdomen, que cualquier órgano se inflama y empieza a producir dolor. En el tórax no es tanto así. El dolor en el tórax es un dolor somático, es un síntoma constante, pero es sordo, difuso y es un dolor profundo, no es un dolor exquisito, no es un dolor que orienta, como en el abdomen. Por ejemplo, la apendicitis le duele en fosa ilíaca derecha, sin embargo en el tórax no es así, no es que le va a doler
en el emitórax derecho, en la región axilar, en la región axilar anterior o en la posterior. Es un dolor inespecífico, sordo, difuso, y se origina por participación inflamatoria de la pleura parietal y los nervios espinales. Cuando ya produce un dolor somático, que es ya la enfermedad ya es un poco avanzada, porque tiene que llegar hasta la pleura parietal, inflamar a la pleura, inflamar a los nervios intercostales y así producir el dolor. Entonces es bastante tardío, a veces ya, sobre todo cuando se trata de un tumor, una neoplasia de pulmón, tiene que pasar muchísimo tiempo para poder llegar hasta ahí, para poder inflamar a la pleura. El dolor visceral se origina por participación del parénquima pulmonar. Ya cuando el parénquima está inflamado, es que produce un dolor visceral, que también es un dolor bastante inespecífico porque es bastante profundo y no nos ayuda, no es de mucha ayuda, porque le duele en una zona específica. Vamos a saber qué es lo que tiene, como en caso de la gota. O sea, no es un síntoma muy valioso. La dificultad respiratoria, que se conoce como disnea, nos puede pasar en una posición de ortopnea, que es la disnea al decúbito. El paciente se acuesta y no puede respirar, se le dificulta, siente que le falta el aire. La trepopnea es la disnea al decúbito lateral del lado afectado. Por ejemplo, tiene un derrame pleural del lado izquierdo y usted acuesta al paciente del lado izquierdo, pues le va a dar dificultad respiratoria porque comprime el parénquima pulmonar y no le deja expandirse. La disnea de esfuerzo se ve en los pacientes cardiópatas, insuficiencia cardíaca, que cuando él empieza a caminar en dependencia de la gravedad del cuadro, alguno camina 2 o 3 pasos y ya le da falta de aire, alguno camina una cuadra y le da falta de aire. Esa es la disnea de esfuerzo. Hay algunos pacientes que no pueden subir escaleras. La disnea paroxística, como su nombre lo dice, es esa disnea que aparece de repente, de forma brusca, no puede respirar el paciente y casi siempre se debe a algo, a una causa aguda, como por ejemplo, paciente en trauma tiene un neumotórax espontáneo que no deja que se expanda los pulmones, o tiene un hemotórax masivo. En caso de que sea un trauma, se llena de sangre la cavidad pleural y eso hace que el pulmón se colapse, no se pueda expandir, y eso le da la disnea paroxística, no respira, el paciente no puede respirar. El quejido respiratorio es la respiración quejosa, audible, con cada movimiento respiratorio. Cada vez que el paciente respira es como si se estuviera quejando del dolor. Eso es el quejido respiratorio que se ve en procesos agudos, neumonía, algunas infecciones. El estridor, ruido áspero y audible, que según la fase de la respiración puede ser inspiratorio, o puede ser expiratorio, o puede ser de ambos tiempos respiratorios. Generalmente son secundarios a patología faríngea o de la laringe. La vómica es la expulsión a través de las vías respiratorias de material purulento de secreciones diversas, y su aparición se da con acceso de tos y disnea. No confundir la vómica con la expectoración. La vómica es cuando usa pus el paciente, cuando tose y empieza a tirar pus, no flema. Es generalmente cuando ya se forma un acceso dentro del parénquima pulmonar. De las infecciones superficiales, ¿se acuerdan del acceso? El acceso que era dentro de una cavidad no formada, se formaba pus y teníamos que drenar. Esa misma pus, pero se forma dentro del parénquima pulmonar. Son generalmente complicaciones de una neumonía maltratada, mal cuidada, y entonces va y se condensa, se forma la pus dentro de una cavidad, y eso el paciente va rompiendo el parénquima, rompe los bronquios, los bronquiolos, y cada vez que el paciente tose, empieza a salir pus por su boca. Esa es la vómita. La expectoración es la expulsión a través de la boca y tos mediante
de secreciones, flemas proceden de la vía traqueobronquial, es de la vía del árbol traqueobronquial, de ahí sale, de la mucosidad, de la mucosa que va a secretar los bronquios, y eso se forma flema, y eso es lo que normalmente uno cuando tiene gripe, algún resfriado, un poco mal cuidado, empieza a toser y a expectorar, a expulsar esas secreciones. No es lo mismo que la vómita. El producto expulsado de esta forma se denomina esputo o expectoración. El volumen es variable, puede ser escasa en los procesos inflamatorios de faringe, laringe, tráquea, y más importante o abundante en las infecciones ya pulmonares y bronquiales. Cuando tiene una neumonía, por ejemplo, va a expectorar y va a ir cambiando en la coloración también, de amarillo, amarillo verdoso, a ser verdoso oscuro, mientras más avanzado esté el proceso. Y si empieza a expulsar ya pus el paciente, pues entonces ahí hablamos de vómita, y entonces ya tienen una complicación que habrá que drenar un acceso pulmonar. El acceso pulmonar también se puede ver después de un trauma de tórax, una contusión del tórax que no abrió el pecho, no provocó ninguna herida, pero el golpe fuerte hace que el parénquima del pulmón se golpee, y esa parte como que se queda isquémico, no le llega más sangre, y eso se puede sobreinfectar y formar un acceso de pulmón. Una de las complicaciones de la obstrucción del parénquima pulmonar, o pulmón húmedo, como se conoce en trauma. La hemoptisis es la expulsión sanguinolenta por la boca. La sangre proviene de las vías aéreas y la cantidad eliminada es variable. Para su diagnóstico se debe corroborar la procedencia de vías aéreas de la sangre, que va a tener burbuja, que es lo que lo va a diferenciar, y muchas veces la sangre produce tos y carraspeo. Empieza el paciente a toser y empieza a expulsar sangre por la boca. No confundir eso con la hematemesis, que la hematemesis es sangre por la boca también, pero que viene del aparato digestivo, del tubo digestivo, que puede ser del esófago, del estómago o del mismo intestino. La hemoptisis es cuando viene del árbol respiratorio. El paciente empieza a toser y expectora sangre. En vez de expectorar flema, expectora sangre. Lo que sale es sangre, y esa sangre es una sangre nueva, una sangre fresca, y burbujea. Cuando ustedes ven el charco de sangre donde expectoró el paciente, tiene burbujas, porque es una sangre que viene del parénquima pulmonar, por lo tanto es una sangre oxigenada, tiene oxígeno, por eso es que tiene la burbujita. Si viene de la cavidad del aparato digestivo, es una sangre oscura, puede ser una sangre fresca también, pero no va a tener esas burbujitas, eso es lo que lo diferencia. Los dos pueden salir después de un acceso de tos. El paciente empieza a toser y a expulsar sangre. La diferencia va a ser que uno va a tener burbuja y el otro no. ¿Entienden? Entonces eso es lo que tienen que identificar, porque el seguimiento, las causas, el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento no es lo mismo. Si la sangre eliminada en poca cantidad y está mezclada con el esputo, se denomina expectoración hemoctoica, que no es lo mismo tampoco que la hemoptisis. La expectoración hemoctoica es la misma flema, pero de tanto toser a veces el paciente rompe pequeños vasitos en el árbol respiratorio, a veces la misma mucosa de la orofaringe, y ese produce pequeño sangrado, se mezcla con la flema, y eso es lo que le da ese aspecto como de sangre, y eso es lo que se conoce como expectoración hemoctoica. No es una hemoptisis tampoco, ni tampoco una hematemesis. Entonces hay que saber diferenciar eso. La hemoptisis puede ser originada por patología de cualquier sitio anatómico de las vías aéreas, como laringe, tráquea, bronquios, laringe y pulmones. Como le dije, diferenciar siempre la hematemesis, también la epictasis, que es el sangrado por la nariz, que puede ser sangrado por succión repetida de la encía, o sangrado por adenoide o faringitis crónica. No es lo mismo. La epístasis puede ser también de la parte respiratoria, pero
sangrado por la nariz, no por la boca. Y la hematemesis es por la boca, pero que viene del tubo digestivo y no del aparato respiratorio. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Bueno, nos vamos al examen físico. El examen físico, acá hacemos los 4 pasos: inspección, palpación, auscultación y la percusión. En el tórax podemos realizar todo. La inspección, como ya habíamos hablado, acá también es lo mismo. Desde que entra el paciente ya estamos haciendo la inspección. No es que a la hora de quitarle la camisa y sentar al paciente que vamos a empezar a hacer la inspección. Desde que entra ya inspeccionamos al paciente, la actitud que tiene, la forma del tórax que puede presentar, la constitución física del paciente. Ya hacemos la inspección. Entonces la inspección, hacemos una inspección estática y la inspección dinámica. Son 2 tipos de inspecciones que vamos a hacer en el tórax, no confundir eso. Hacemos la estática y hacemos la dinámica. La inspección estática, vamos a estudiar lo que son los tegumentos, la musculatura, el hueso, la piel, todo eso es lo que vamos a inspeccionar, lo que vamos a mirar. Por supuesto, tiene que ser en un lugar privado, respetando siempre el pudor del paciente, más todavía si se trata de una mujer. Se tiene que descubrir todo el torso, o sea, quitarse la camisa o la prenda que tenga y tener una buena iluminación, luz natural, de ser posible, o luz blanca. Porque tenemos que ver la coloración de la piel, si tiene alguna cicatriz, si alguna herida, puede presentar lesiones micóticas en dependencia de la afección que tenga. Y sobre todo lo que vamos a ver es la forma del tórax. La forma que tenga el tórax, que va a depender del tipo de constitución física que va a tener el paciente. Y de ahí tenemos 3 tipos: el mediolíneo o normolíneo, como le dicen, o atlético, algunos libros le llaman también, el longilíneo y el brevilíneo. El normolíneo es el paciente normal, que va a tener el desarrollo de la musculatura y la parte torácica de las medidas normales, iguales, tanto anteroposterior como transversal sobre todo, y la parte de superior a inferior. El longilíneo, pacientes delgados, flacos, pacientes que están malnutridos, tienen esta constitución torácica, la longilíneo, que predomina la medida supero-inferior, o sea, es más largo el tórax que tiene, y predomina, es más pequeño en la parte transversal, porque es más delgado el paciente. El brevilíneo tiene un tórax más corto, más ancho, o sea, predomina sus medidas transversales, y la anteroposterior es más ancho. Entonces es un paciente gordito, tiene esa constitución física. Entonces, en el examen físico, en la historia clínica, tenemos que poner el tórax, si es normolíneo, si es longilíneo o si es brevilíneo. Es poner eso allá, la descripción ya se sabe. También hay tipos de tórax anormales. De estos pacientes que pueden tener un tórax. Lo que vimos lo primero es, no quiere decir que tenga alguna normalidad, es un tórax normal, solo que cada constitución física es diferente, pero no quiere decir que tenga alguna patología, ¿entienden? Es normal. Sin embargo, hay formas del tórax que ya va con ciertas patologías, o sea, son tórax patológicos. Ya. El tórax normal, dentro de las 3 formas que vimos, tenemos el tórax en tonel, por ejemplo, el tonel que se ve mucho en los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, los PEPOC, que tengan los pacientes enfisematosos, fumadores crónicos, que son pacientes que están más o menos igual que el longilíneo, los pacientes delgados, que van a tener un tórax. La diferencia es que va a ser más grande en la parte de abajo y más fino en la parte de arriba. Es como un cono más pronunciado, pero que está al revés. Ese cono
vamos a poner hacia abajo normalmente el tórax, dijimos que es un cono truncado, que la base está hacia abajo y el vértice hacia arriba. En estos es más pronunciado eso, más grueso abajo y más finito hacia arriba. Entonces ese es el tórax en tonel, como un tórax, esa de los pacientes episematosos, con EPOC, enfermedades crónicas. El tórax sifótico, que la sifosis es la curvatura muy pronunciada de las vértebras torácicas, que puede afectar todo la vértebra torácica y hacer un tórax sifótico, o puede afectar solamente las primeras 3 vértebras, por ejemplo, y producir esa joroba, como si fuera que tiene una mochila encima, y los pacientes los jorobados y eso pueden tener una forma de una sifosis. El tórax excavatum o tórax de zapatero se le conoce también, son los pacientes que tienen como un hueco acá en el pecho. Se le dice tórax de zapatero porque los zapateros, los que arreglan zapatos, ponen su zapato acá, apoyan por su tórax y ahí es que clavan, ahí es que suturan, o sea, cosen el zapato, y eso a la larga le va provocando una deformidad. Pero hay enfermedades que producen esa deformidad que no precisamente tiene que ser zapatero, sino paciente con alguna condromalacia, una enfermedad crónica puede producirle esa deformidad. Y el tórax de carinatum o pecho de paloma, como le dicen también, es al revés, es un tórax que tiene el pecho prominente, tiene el pecho saliente, como si fuera una paloma. Por eso es carinatum, ¿no? de paloma, que significa paloma, eso, o tórax de paloma le dicen normalmente. Se ven muchos pacientes asmáticos crónicos, que son asmáticos desde pequeñitos y tienen crisis a repeticiones, y eso va produciendo una deformidad en el tórax. Entonces pueden llegar pacientes que tengan esas deformidades, como por ejemplo la escoliosis, que puede ser por alguna enfermedad en la columna vertebral, puede ser por alguna enfermedad del sistema nervioso central, o esta misma deformidad muchas veces en cirugía se ve después de un procedimiento quirúrgico. Paciente que se le hizo una lobectomía por algún cáncer del pulmón, alguna tumoración, y se tuvo que cortar, se tuvo que resecar músculo, y eso entonces produce esa deformidad. Puede aparecer pacientes así. Todo eso se ve en la inspección estática. Por ejemplo, ¿esa escoliosis qué tipo? ¿Es escoliosis qué tipo? No, eso es escoliosis. En el tonel es otro tipo de tórax. Es la escoliosis. Es una deformidad. La escoliosis es cuando se deforma hacia los lados la columna vertebral. Entonces, la inspección, eso es la inspección estática, como le decía. Tenemos que ver la parte de la musculatura, piel, en la parte, la coloración de la piel, la presencia de algunas lesiones, aumento de volumen, todo eso se examina en la inspección estática. En la inspección dinámica lo que ya vamos a evaluar es la parte, como su nombre lo dice, la parte dinámica, lo que se mueve, el tipo de respiración, que en dependencia del paciente o la edad del paciente o el sexo del paciente tenemos los tipos de respiraciones, como por ejemplo en los niños el tipo de respiración es abdominal a predominio de una respiración abdominal, se mueve más su abdomen que su tórax. La mujer tiene una respiración netamente torácica, mueve solamente el tórax sin el abdomen para respirar. Y el hombre más bien tiene una respiración abdominal. Es una respiración tórax abdominal, pero a predominio de abdomen igual que en los niños. Entonces, de acuerdo a eso es lo que vamos a ver en el tipo de respiración. ¿Por qué es importante el tipo de respiración? Porque, por ejemplo, si viene un paciente que tiene alguna afección respiratoria, tiene un neumotórax, en una mujer, por ejemplo, que normalmente tiene que estar respirando con el tórax, no va a respirar con el tórax, va a ver que el tórax
quieto y mueve más el abdomen, o utiliza músculos accesorios porque no puede utilizar esa parte afectada. En el hombre a veces pasa al revés, tiene un cuadro abdominal y por eso viene respirando con el tórax, no puede mover el abdomen porque le duele, tiene una peritonitis, entonces cambia su tipo de respiración. Por eso es importante ver el tipo de respiración y saber cuál es normal en cada caso. Acá también se ve la frecuencia respiratoria, medirle la frecuencia respiratoria a los pacientes. Acuérdense que nunca tienen que decirle al paciente que le van a medir su frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se mide sin que el paciente se dé cuenta, haciendo otra cosa, simulando que le está midiendo la frecuencia cardíaca o tomándole la presión, y es contando la cantidad de veces que respira el paciente en un minuto. Hay que ver si presenta uso de músculos accesorios, tiene tirajes, tiene tirajes intercostales, o tiene que valerse más del abdomen para poder respirar, como ya les dije en cada caso. Eso es la inspección dinámica. La palpación también se divide en estática y dinámica, y es lo mismo que la inspección. Lo que hicimos en la inspección, solo que ahora tocando. La estática, vamos a ver los tegumentos, la musculatura, la piel, la elasticidad de la piel, la turgencia de la piel, si presenta edema o no. Vamos, para saber si tiene edema o no, pellizcamos la piel del tórax, y si tiene edema va a dejar marca como el godet, como una parte blanquecina. Si el paciente está deshidratado, ese pliegue que hacemos al soltar no va a desaparecer tan rápido como desaparece acá en mi mano, por ejemplo, sino que va lentamente porque pierde elasticidad porque está deshidratado el paciente. Entonces, para eso también sirve la palpación estática. Por supuesto, lo más importante de la palpación estática es para ver si presenta dolor, si presenta alguna crepitación o alguna deformidad la parte ósea, en caso de un trauma de tórax. El paciente se cayó, no tiene ninguna herida, pero viene con un dolor, entonces usted tiene que palparlo, la parte anterior, la parte lateral, la parte posterior, y se palpa los marcos óseos, cada costilla, para ver si tiene alguna fractura o no. Si tiene alguna crepitación, usted toca y siente que crepita y le duele, es porque tiene una fractura. Entonces no hace falta un rayo X de tórax para saber si tiene fractura el paciente. Entonces, para eso sirve la palpación estática. También, en caso de que el paciente presente una enfisema subcutánea, es importante, estos mismos pacientes que tuvieron un golpe, una caída, no tienen ninguna herida, pero tienen dificultad respiratoria, usted le palpa, le va palpando la pared y empieza a sentir que hay sonidos cada vez que lo toca, como burbujitas, como que se rompe debajo de sus dedos, que se conoce como crepitación, y eso es un enfisema subcutáneo. Cuando toca así y tiene burbujitas de aire debajo de la piel, es un enfisema subcutáneo que es generalmente secundario a que tiene un neumotórax del paciente. Con ese golpe pudo haberse fracturado una costilla, esa costilla perforó la pleura y de esa pleura perforó el parénquima pulmonar y sale aire a la cavidad pleural y produce un neumotórax cerrado. Entonces, con el simple hecho de tocar y empieza a tocar, a sentir enfisema, burbujitas, ya usted puede diagnosticar que tiene un neumotórax su paciente. No hace falta un rayo X de tórax para saberlo. Ya con ese antecedente de que tuvo una caída, un golpe, tiene dolor, no puede respirar y al tocarle tiene crepitación, ya es diagnóstico de un enfisema, de un neumotórax cerrado. Entonces, para eso también me sirve la palpación estática. La palpación dinámica, esto ya le expliqué. En la palpación dinámica vamos a examinar la espacibilidad torácica y las vibraciones vocales. La espacibilidad torácica es el movimiento que me va a realizar el tórax, la separación que hay de ambos hemitórax de la línea media. Y eso, cuando está el paciente, si no tiene ninguna afección intratorácica, tiene que expandirse, tiene que moverse cada vez que respira el paciente. Caso contrario pasa cuando hay una afección, cuando hay un neumotórax, ese lado afectado no se va a movilizar, se queda quieto, se paraliza
ese tórax. Entonces, la facilidad torácica se mide en la parte superior, en la parte y en la parte inferior. En la parte, sobre todo en la parte, o sea, posterior y anterior. En la parte posterior, sobre todo en la parte superior y la parte inferior. ¿Cómo vamos a examinar? Se pone el examinador, se para detrás de su paciente que va a estar sentado, va a poner su mano, va a descansar por encima de su hombro y los pulgares se van a acercar en la línea media, aproximadamente al nivel del séptimo, de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, de la C7. Ahí empieza lo que es el tórax y ahí va a poner los dedos pulgares y la parte anterior, los 4 dedos, va a descansar en la parte anterior, como ven en la imagen. Y lo que vamos a pedir a nuestro paciente es que respire lo más profundo que pueda y vemos cómo se separan los dos manos. Lo normal es que tenga una separación más o menos 1 o 2 centímetros cada lado, se tiene que separar iguales. Si uno ve que se separa más el lado derecho que el lado izquierdo, es porque el lado izquierdo está afectado, tiene alguna afección que no le deja expandirse. ¿Por qué se tiene que hacer en la parte superior y en la parte inferior? Porque en los pulmones tenemos, del lado derecho tenemos 3 lóbulos, del lado izquierdo tenemos 2, pues son independientes. La parte superior, si está afectado el lóbulo superior nada más, la parte inferior está sin problema, su expansividad va a estar normal. Y si usted examina en la parte superior nada más y está normal, pero tiene una afección en la parte inferior, no lo va a poder notar, no lo va a poder saber. Entonces, por eso se examina también la parte inferior y es de esta forma, la parte posterior y la parte anterior. La parte posterior va a poner su dedo pulgar en la zona escapular o escapulovertebral, cerca de la línea media o la línea vertebral que se le llama ahí, y le pide al paciente, como abrazándole de atrás, y le pide al paciente que respire y tiene que ver cómo se separa. La parte anterior es en el ángulo de Sharpie, o sea, acá en el reborde costal, ahí pone su dedo y le pide al paciente que respire. Eso es la expansibilidad torácica, que debe estar normal o puede estar disminuida o abolida del lado afectado. Si hay una afección del lado derecho, ese lado o se expande menos o no se expande, se queda con su mano, se queda quieto y el otro nomás se mueve. ¿Está bien? Las vibraciones vocales es para se examina. Las vibraciones vocales también se pueden examinar con la palpación o a través de la auscultación. Es para ver los ruidos que se transmiten a través del parénquima pulmonar hacia la mano, y se va a examinar con una sola mano y ambos pulmones separados, y después se compara. Nunca es poner las dos manos y vemos de derecho y de izquierdo y queremos comparar, no, es una sola mano nada más y es apoyar suavemente la palma de las manos a la pared torácica, y esto sí tiene que abarcar todo, de arriba hacia abajo, la parte posterior, la parte anterior y la parte lateral. Se pide al paciente que pronuncie el número 33. Pone la mano y usted le pide al paciente que diga 33, y usted tiene que sentir que vibra en su mano eso cada vez que diga. No es que usted va a distinguir lo que dice en su mano, sino que siente que le vibra, y eso es porque hay unas buenas vibraciones vocales que entra bien el aire a los pulmones y no hay ningún problema. Cuando hay alguna afección, una neumonía o una telectasia, tiene un acceso, va a llegar en esa zona, no va a sentir esa vibración, no va a vibrar su mano, va a estar abolido eso, porque no llega aire hasta esa zona. Por eso es que tiene que ir haciéndole por zonas, superior, medio, inferior, y así va a ver a dónde está, porque puede estar en el lóbulo superior, en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior del pulmón, puede estar afectado. La parte posterior, la parte lateral y la parte anterior. ¿Está bien? La percusión que consiste en obtener sonido a través de golpes que vamos a realizar con una mano o con ambas manos. La percusión puede ser inmediata o puede ser inmediata. La que se usa o la que se debe de usar es la percusión
inmediata o indirecta mediata, que es con dos manos. Va a tener una mano percundida y una mano percutora, con la cual va a golpear su dedo. De esto hablamos ya en semiología lacuna, o no, porque lo digo no. El otro grupo. Entonces, es percutir para obtener sonidos. ¿Dónde tenemos que percutir? La parte superior, o sea, en todos, en la parte posterior, lateral y anterior, todo el tórax, y tenemos que ir comparando. Lo ideal es hacer, como les dije, la percusión la percusión mediata, indirecta mediata, que es utilizando una mano, que lo ideal es poner dos dedos percutora o flexímetro y dos dedos flexímetro, flexora y flexímetro para percutir, índice o medio. Nunca se ponen los cuatro, o pone uno o pone dos dedos, con eso nomás se debe de percutir. Los dedos semiflexionados, el que va a percutir, las uñas bien cortas y hacer sonidos, golpes secos y breves. No es dejar ahí el dedo, sino que es seco y breve, es golpear y salir, y eso hace que el parénquima pulmonar vibre y provoca un sonido que generalmente en la parte pulmonar lo que buscamos es la sonoridad pulmonar, porque es el parénquima pulmonar va a tener como contenido predominante aire, gas, y eso produce sonoridad pulmonar. Esa sonoridad es normal que escuchemos en la mayor parte del tórax. ¿Dónde va a cambiar? En esta zona del vértice, que vamos a percutir de adentro hacia afuera, y va a ver que la sonoridad va a ir disminuyendo porque vamos a ir percutiendo más músculo y huesos que parénquima pulmonar. Y si usted percute también en la zona escapular, donde está el hueso, va a haber matidez y no sonoridad. En la parte anterior está la matidez hepática, el lado derecho. En el tórax, en el lado derecho, a partir del quinto espacio intercostal o sexto espacio intercostal, está ocupado por el hígado. Y ese hígado hace que la sonoridad cambie. Usted va percutiendo del segundo espacio intercostal, glándulo de Lewis, segundo espacio intercostal, usted tiene que ir percutiendo y va a sentir una sonoridad, suena fuerte cada vez que percute, y de repente en el quinto, sexto espacio intercostal se va apagando ese sonido, va disminuyendo porque ahí está el hígado, y eso es normal. El hígado abarca hasta 2 o 3 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Hasta ahí va a haber matidez. En otra zona va a haber sonoridad. ¿Y en dónde más puede haber matidez? O sea, ya cuando es algo anormal, que no sea el hígado, cuando hay un tumor, en vez de que acá en el vértice sea sonoridad, está mate, puede ser por un tumor, puede ser por sangre, que en caso de un derrame pleural o un hemotórax traumático, va a haber esa matidez del lado derecho e izquierdo, donde sea. Entonces, el lado izquierdo, ese derrame va a haber un espacio, que es el espacio del traube, en esta zona, que es ocupado por el estómago, la izquierda del estómago, y el corazón produce una zona de timpanismo. No hay sonoridad ni tampoco matidez, sino una zona de timpanismo. Cambia el sonido porque ahí está el estómago, que tiene aire y tiene líquido también, y hay un sonido entre el mate y la sonoridad. Y en caso de derrame pleural se delimita una zona triangular que va a estar en la axila, porque en la región axilar es la zona que tiene mayor capacidad el tórax para poder albergar el líquido. Entonces ahí en esa zona va a describir esta línea, de la línea de Ellis o de Damonsiu, no sé cómo se pronuncia, y produce como si fuera
un triángulo así que va a tener la base hacia abajo y va a ir hasta el vértice de la axila y de ahí va disminuyendo la matidez. Entonces, si usted percute en la axila, va a haber matidez más arriba, en la parte anterior no, la parte anterior va a ir bajando así en este ángulo de Autrich, que es entre el apéndice sigmoide y el reborde costal, y en la parte posterior en el triángulo de Gerland y de Grobo. Acá en esta parte va disminuyendo la matidez. Cuando hay líquido, que eso puede ir cambiando con el cambio de posición del paciente. Si usted le pone del lado izquierdo o la pone del lado derecho, puede cambiar la matidez. Normalmente tiene que haber sonoridad pulmonar que puede estar abolido, que ya es en caso de la matidez, o puede estar aumentado, puede haber una hipersonoridad pulmonar en caso de que haya neumotórax, en caso de un trauma, por ejemplo, cuando se llena de aire la cavidad pleural y entonces aumenta la sonoridad. La auscultación se puede hacer inmediata o de forma directa o de forma mediata o indirecta. La forma mediata o directa es como se hacía antes, como ven en la imagen. Así se auscultaba porque no existía el esteto. Pero ¿saben ustedes quién inventó el esteto? ¿No saben? ¿No tienen idea? Viendo esta imagen. La mujer del cirujano. Por celos, no quería que su esposo estuviera cerca de la paciente, entonces inventó el esteto para poder auscultarlo de forma un poco más alejada. Entonces esta auscultación ya está abolida porque las señoras no aceptan y se hace la auscultación mediata o inmediata con un estetoscopio. Entonces, en la auscultación vamos a buscar los ruidos respiratorios normales, como la respiración traqueobrónquica, que es un ruido de soplo rudo y fuerte que se percibe cuando auscultamos cerca de la tráquea, cuando auscultamos cerca de los bronquios grandes, y es más intenso durante la expiración. Lo más importante es el murmullo vesicular, que es el sonido que vamos a obtener por la entrada y la salida del aire en los pulmones, y eso es el murmullo vesicular. Turbulencia de aire que entra y sale de los alveolos, bronquios pequeños, y se percibe mejor en zonas alejadas a los bronquios, a los grandes bronquios, y mejor aún durante la inspiración. Cuando inspira el paciente se escucha mejor que entra el aire, y eso es lo que tratamos siempre de auscultar. Y se ausculta de vértice a base, anterior y lateral. Y se debe de hacer todo un hemitórax primero, después todo el otro hemitórax, y después se compara. No es que ausculto derecho, izquierdo, no. Primero todo el hemitórax, por eso es que estaban las líneas para delimitar y separar un hemitórax derecho y después el izquierdo, como si fueran dos personas. El derecho primero se ausculta todo. Ustedes pueden empezar de la parte posterior, de la parte anterior o la parte lateral, donde ustedes quieran, pero siempre de arriba hacia abajo, la vértice a base. Todo y sin saltar ninguna zona. El estetoscopio tiene su diafragma, el redondito de eso, y eso queda una marca en la piel del paciente, entonces tiene que tratar de cubrir donde dejó la marca y ahí abajo, no es apuntar acá arriba y acá abajo y dejar una parte sin auscultar. Todo tiene que apuntar arriba hacia abajo y después comparar el derecho con el izquierdo, anterior, posterior, lateral, lateral. Se debe de comparar todo. Y entonces, lo normal es que se escuche ese sonido. Que ese sonido, ¿cómo puede estar? Puede estar disminuido o puede estar abolido totalmente. O sea, no se escucha nada. Cuando hay alguna afección del parénquima, pues no le entra aire, si está telectásico, si tiene un derrame, si tiene un acceso, no va a llegar aire en esa zona y entonces no se escucha. Porque es importante auscultar todo, porque usted puede ser que esté auscultando acá arriba y se escucha aire, pero no, acá no entra aire porque está telectasiado esta parte del pulmón, y acá abajo entra otra vez aire, porque no es que no va
pasar por el mismo lugar, el mismo tubo, el aire, porque cada parte del parénquima tiene su bronquiolo y un bronquiolo puede estar obstruido, y por eso es que hay que auscultar todo, ¿entienden? Entonces, respiración bronquiolo-vesicular, propio de las regiones infraclaviculares y escapulovertebrales, donde se superpone el murmullo vesicular parenquimatoso normal con los ruidos bronquiales. Ahí como que ya cuando se va a unir con los bronquios principales, cambia ese sonido, y esa es la respiración bronquiolo-vesicular. Estos ruidos se escuchan de igual intensidad en ambos tiempos respiratorios, no importa si es la inspiración o la expiración. Acá lo que más me interesa es la presencia del murmullo vesicular. Ya la respiración traqueobrónquica, la bronquiolo-vesicular, lo van a estudiar mejor en neumología, que creo que tiene una materia, no sé si ya tuvieron o ya el próximo semestre. Ahí cuando van a aprender más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Entendieron algo? ¿No entendieron nada? Professor, quando o paciente é meio gordinho assim, e aí, tipo, não dá pra gente palpar e tipo, mesmo ele sendo gordinho, vai dar pra percutir? ¿Cómo? Mesmo ele sendo gordinho, vai dar pra percutir? Siempre va a ser más dificultad. Siempre los gorditos traen dificultades en todo. Pero se puede hacer. Creo que hay que tener más cuidado, más paciencia y deprimir más, apretar más fuerte para poder percutir. Buscar bien el espacio intercostal y llegar al espacio intercostal y ahí percutir. Pero sí da también, disminuye un poco el sonido, pero sí da para percutir. La ocultación también es más difícil, porque el tejido, mientras más grueso sea el tejido celular subcutáneo, interfiere con la transmisión de los ruidos. Pero se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Más difícil, se escucha menos, sí, pero sí da para hacer. Mas aí se ele tiver com dolor, e aí, tipo, pra mim fazer a percussão, e eu tenho que apertar mais, vou ver que mesmo assim preocupado. Y sí, igual, pero sabiendo que tiene dolor el paciente. Para eso tiene que ganarse la confianza de su paciente, hablarle, explicarle para qué va a realizar. Generalmente dolor es cuando los pacientes traumáticos, traumatizados, tienen una fractura y eso. Pero en esos casos sí o sí hay que palparlo para ver si tiene crepitación, si tiene presencia de enfisema, sí o sí hay que palparlo. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Entonces, la bibliografía en el librito azul, capítulo 8, ahí van a ampliar. Yo les di un resumen nomás, pero hay más cosas que tienen que leer ustedes. No es solamente la diapositiva. Ahí se van a dar cuenta que hay muchas cosas más que complementan eso. Estudien. Entonces les paso la clase de dolor a su compañero y él se encarga de distribuirlo. ¿Está bien? Nos vemos en la próxima clase. Trauma de tórax.